Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer Psicopatología de la vida cotidiana. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con 3. Olvido de nombres y de frases. Olvido de nombres y de frases. Experiencias como las que acabamos de consignar, sobre el proceso de olvido de un elemento dentro de una frase en lengua extranjera, son aptas para despertar nuestro apetito de saber si el olvido de frases en la lengua materna pide un esclarecimiento esencialmente diverso. La gente no suele asombrarse de que solo con modificaciones y lagunas pueda reproducir, pasado algún tiempo, una fórmula o una poesía aprendidas de memoria. Pero como ese olvido no afecta en igual medida a todo lo que se aprendió entramado, sino que parece desflecar solo elementos singulares, bien podría merecer la pena someter a indagación analítica algunos ejemplos de tales reproducciones defectuosas. Conversaba conmigo un colega más joven, y manifestó la conjetura de que el olvido de poesías en la lengua materna podría estar motivado de manera semejante al olvido de elementos aislados dentro de una frase en lengua extranjera, al tiempo que se ofreció como objeto de indagación. Le pregunté con qué poesía quería hacer la prueba, y eligió La novia de Corinto, poema al que amaba mucho y del que creía conocer de memoria por lo menos algunas estrofas. Al comienzo de la reproducción le salió al cruce una incertidumbre en verdad llamativa. Preguntó, ¿quiere decir que él viajó desde Corinto a Atenas, o que viajó a Corinto desde Atenas? También yo vacilé por un momento, hasta que señalé, sonriendo, que el título del poema, La novia de Corinto, no dejaba subsistir ninguna duda sobre el camino recorrido por el joven. Luego, la reproducción de la primera estrofa sobrevino sin tropiezos, o al menos sin llamativa falsificación. Después del primer verso de la segunda estrofa, mi colega pareció rebuscar un instante, enseguida retomó su recitado. ¿Más habrá de ser el acaso bienvenido ahora que cada día trae algo nuevo? Pues sigue siendo, con los suyos, un pagano, y ellos son cristianos y están bautizados, getauft. Ya antes que terminara aguzé mis oídos, extrañado, al concluir el segundo verso, ambos estuvimos de acuerdo en que ahí se había producido una desfiguración. Pero no consiguiendo rectificarla, nos precipitamos a la biblioteca para consultar el poema de Goethe y hallamos, con sorpresa, que el segundo verso de esta estrofa tenía un texto totalmente diverso. La memoria de mi colega había arrojado fuera ese texto, por así decir, sustituyéndolo por algo en apariencia ajeno. La versión correcta decía: ¿más habrá de ser el acaso bienvenido si a ese favor el caro no lo paga, erkauft? Con erkauft, el paga, rimaba, getauft, bautizado, y me pareció raro que la constelación, pagano, cristiano, y, bautizado, lo hubiera ayudado tan poco para restablecer el texto. ¿Puede explicarse usted, pregunté a mi colega, cómo es que tachó así por completo ese verso de una poesía que presuntamente le era tan familiar, y vislumbra el nexo desde el cual pudo tomar el sustituto? Fue capaz de dar un esclarecimiento, si bien era manifiesto que no lo hacía de muy buen grado. El verso, ahora que cada día trae algo nuevo, se me antoja consabido. Seguramente he empleado hace poco estas palabras con referencia a mi práctica profesional, de cuya prosperidad, como usted sabe, estoy ahora muy contento. Pero, ¿por qué se acomodó ahí esa oración? Sabría indicar un nexo. Es evidente que el verso, si a ese favor el caro no lo paga, no me resultaba grato. Esto se entrama con mi cortejo a una dama, rechazado la primera vez, y que me propongo ahora repetir en vista de mi situación material muy mejorada. No puedo decirle más, pero por cierto no me resultará muy grato, de ser aceptado ahora, acordarme de que en un caso como en el otro una suerte de cálculo inclinó la balanza. Me pareció iluminador, aun sin poder conocer yo las circunstancias con más detalle. Pero le pregunté todavía, ¿cómo ha dado usted en mezclar su persona y su situación privada con el texto de La novia de Corinto? Puede ser que existan en su caso unas diferencias de credo religioso como las que cobran significación en el poema. Cuando una nueva fe germina, amor y fidelidad suelen ser arrancados cual maleza dañina, punto.
Yo no había conjeturado rectamente, pero fue notable presenciar cómo esa sola pregunta bien dirigida hizo que nuestro hombre lo viera todo claro, de modo que pudo darme una respuesta que sin duda él mismo desconocía hasta ese momento. Me echó una mirada que reflejaba una mezcla de martirio y disgusto, murmuró para sí un pasaje posterior del poema. Mírala bien. Mañana estará gris. Y agregó, escuetamente, ella es algo mayor que yo. Para no causarle más pena, interrumpí la averiguación. El esclarecimiento me pareció suficiente. Pero me sorprendió, eso sí, que el empeño por reconducir a su fundamento una operación fallida de la memoria hubiera de tocar en la persona, investigada unos asuntos tan alejados, tan íntimos e investidos de tan penoso afecto. Citaré según Koro Heyun, y con las palabras del autor, otro ejemplo de olvido dentro de una frase de un famoso poema. Un señor quiere recitar el famoso poema, un abeto se yergue solitario, etc. Pero en el verso, está dormido, se atasca sin remedio, ha olvidado por completo, con una blanca túnica. Me pareció llamativo que olvidara ese verso tan consabido, y le pedí que reprodujera cuanto se le ocurriese a raíz de, con una blanca túnica. Salió la siguiente serie, a raíz de una blanca túnica uno piensa en un paño mortuorio, una mortaja con que se cubre a un muerto, pausa, ahora se me ocurre un amigo íntimo, su joven hermano ha tenido una muerte repentina, se dice que ha muerto de apoplejía, es que era también muy corpulento, mi amigo es también corpulento y por cierto he pensado que podría ocurrirle también lo mismo a él, es probable que no haga el suficiente ejercicio, cuando me enteré del triste caso de pronto me entró la angustia de que también a mí pudiera ocurrirme, porque en nuestra familia tenemos natural tendencia a la adiposidad, y también mi abuelo murió de apoplejía. A mí mismo me encuentro demasiado corpulento y por eso en estos días he iniciado una cura de adelgazamiento. Y puntualiza Jun, vale decir que este señor se identificó enseguida, inconscientemente, con el abeto envuelto por un blanco sudario. El siguiente ejemplo, 8, de olvido de una frase, que debo a mi amigo Sándor Ferenczi, de Budapest, se refiere, a diferencia del anterior, a un dicho acuñado por la persona misma, no a una oración tomada de un poeta. Es apto también para ilustrarnos el caso, no del todo habitual, de un olvido que se pone al servicio de nuestra prudencia cuando ésta corre peligro de sucumbir a un gusto momentáneo. De tal suerte, la operación fallida adquiere una función útil. Ya recobrada nuestra sobriedad, daremos razón a esa corriente interna que antes solo pudo exteriorizarse por un denegar, un olvidar, una impotencia psíquica. En cierta reunión alguien pronuncia el dicho, taut comprendre es taut pardonner. Hago notar que basta con el primer miembro de la frase, el perdonar es una arrogancia. Hay que dejarlo a Dios y a los sacerdotes. Uno de los presentes encuentra muy buena esta observación, yo me envalentono y, probablemente para asegurarme la buena opinión del benévolo crítico digo que no hace mucho se me ha ocurrido algo mejor. Pero cuando quiero contarlo, no se me ocurre. Enseguida me retiro y pongo por escrito las ocurrencias encubridoras. Primero acuden el nombre del amigo y de la calle de Budapest que fueron los testigos del nacimiento de aquella ocurrencia, la buscada, después, el nombre de otro amigo, Max, a quien solemos llamar Maxi. Esto me lleva a la palabra, máxima, y al recuerdo de que esa vez, como en el caso mencionado al comienzo, se trató de la modificación de una máxima consabida. Cosa rara, a raíz de ello no se me ocurre una máxima, sino esto, Dios creó a los hombres a su imagen, y esta versión alterada, el hombre creó a Dios a la suya. Acto seguido aflora el recuerdo de lo buscado, mi amigo me dijo esa vez, en la calle Andrassy, nada humano me es ajeno, a lo cual yo, por alusión a las experiencias psicoanalíticas, repliqué, deberías proseguir y confesar que nada animal te es ajeno. Ahora bien, luego de obtener el recuerdo de lo buscado, menos todavía pude contarlo en la reunión donde me encontraba. La joven esposa del amigo a quien yo le había recordado la animalidad de lo inconsciente estaba también entre los presentes, y yo sabía que en modo alguno estaba preparada para anoticiarse de unas intelecciones tan poco agradables. El olvido me ahorró una serie de preguntas molestas de parte de ella, y una discusión infecunda. Tiene que haber sido ese,
precisamente, el motivo de la amnesia temporaria. Es interesante que como ocurrencia encubridora me acudiera una sentencia en que la divinidad es degradada a invención del hombre, mientras que en la sentencia buscada se aludía a lo animal en el hombre. O sea que lo común es la capitis diminutio. Evidentemente, todo esto no es sino la continuación de la hilación de pensamiento que la plática incitó, sobre el comprender y el perdonar. Que en este caso lo buscado se me ocurriera tan rápido, quizá lo debo a la circunstancia de haberme retirado yo enseguida de la reunión donde eso era censurado, a una habitación sin otra presencia humana. Los numerosos análisis que desde entonces he emprendido sobre casos de olvido o reproducción defectuosa de una frase me inclinan, dado el resultado coincidente de tales indagaciones, en favor del supuesto de que el mecanismo de olvido en los ejemplos de Aliquis y de la novia de Corinto es de validez casi universal. Las más de las veces no es muy cómodo comunicar tales análisis, pues, como los que acabo de citar, conducen siempre a cosas demasiado íntimas y penosas para el analizado, por eso no he de multiplicar el número de tales ejemplos. Lo común a todos estos casos, sin que el material importe diferencia, es que lo olvidado o desfigurado ha entrado en conexión, por algún camino asociativo, con un contenido inconsciente de pensamiento del cual parte el efecto que se hace visible como olvido. Vuelvo ahora al olvido de nombres, del cual todavía no hemos agotado la casuística ni los motivos. Como en mí mismo puedo observar a veces abundantemente esta variedad de operación fallida, no me ha de resultar difícil presentar ejemplos. Las migrañas leves de que todavía sigo padeciendo suelen anunciarse horas antes por un olvido de nombres, y en la culminación de ese estado, mientras no me obliga a abandonar el trabajo, suelen pasárseme de la memoria todos los nombres propios. Ahora bien, casos como el mío podrían dar lugar a una objeción de principio contra nuestros empeños analíticos. No habría que inferir de tales observaciones que la causación de la desmemoria y, en especial, del olvido de nombres se sitúa en perturbaciones de la circulación y, en general, de la función cerebrales, lo que volvería ocioso todo intento de explicación psicológica de tales fenómenos. Opino que de ningún modo, ello significaría confundir el mecanismo de un proceso, uniforme en todos los casos, con sus variables y no necesarias circunstancias propiciadoras. En vez de una refutación detallada, ofreceré un símil para tramitar esa objeción. Supongamos que yo haya sido tan desprevenido como para irme a pasear de noche por unos lugares desiertos de la gran ciudad, donde me asaltan y roban mi reloj y mi cartera. Formulo mi denuncia en el próximo puesto de policía con estas palabras: he estado en esta y estotra calle, y allí la soledad y la oscuridad me arrebataron reloj y cartera. Aunque con tales palabras no habría dicho nada incorrecto, corro el riesgo de que consideren, por el texto de mi denuncia, que no estoy bien de la cabeza. La única manera correcta de describir este estado de cosas sería la siguiente: la soledad del lugar era propicia, y al amparo de la oscuridad unos malhechores desconocidos me robaron mis objetos de valor. Y bien, no tiene por qué ser otra la situación provocada por el olvido de nombres, la fatiga, una perturbación circulatoria y una intoxicación propiciaron que un desconocido poder psíquico me robara la posesión sobre nombres propios que están bajo la jurisdicción de mi memoria, ese mismo poder que en otros casos es capaz de producir igual denegación de la memoria no obstante gozar uno de salud y productividad plenas. Si analizo los casos de olvido de nombres que en mí mismo he observado, casi en todos ellos encuentro que el nombre retenido guarda relación con un tema que toca de cerca a mi persona y es capaz de producirme afectos intensos, a menudo penosos. Según la cómoda y recomendable práctica de la escuela de Zúrich, Bleuler, Jung, Ricklin, puedo expresar lo mismo en esta forma: el nombre sustraído ha rozado en mi interior un complejo personal. El vínculo del nombre con mi persona es inesperado, mediado las más de las veces por una asociación superficial. Ambigüedad de la palabra, homofonía, en términos generales, se lo puede calificar de vínculo colateral. Algunos ejemplos simples ilustrarán su naturaleza del mejor modo posible. 1. Un paciente me pide que le recomiende un lugar de restablecimiento en la Riviera. Sé de uno muy próximo a Génova, y hasta recuerdo el nombre del colega alemán que allí ejerce,
pero soy incapaz de nombrar el lugar mismo, por más que creo conocerlo. No me queda más remedio que rogarle al paciente que espere y acudir a toda prisa a las mujeres de mi familia. Pero ¿cómo se llama ese sitio próximo a Génova, donde el doctor N tiene su pequeño sanatorio y donde esta o aquella señora estuvieron tanto tiempo bajo tratamiento? Desde luego que tienes que haber olvidado ese nombre. Es Nervi. Y con nervios, en verdad, tengo harto que hacer. 2. Otro habla de un lugar de veraneo próximo y afirma que ahí, además de las 2 posadas consabidas, hay una tercera, a la cual se anuda para el cierto recuerdo. Dice que enseguida me la nombrará. Yo le pongo en entredicho la existencia de esa tercera posada, y aduzco que por 7 veranos he residido en ese lugar, por tanto, lo conozco mejor que él. Y hete aquí que estimulado por la contradicción él se apodera del nombre. La hostería se llama Ochoariner. Y entonces yo debo ceder. Me veo obligado a confesar que durante 7 veranos he residido en la vecindad de esa posada por mi desmentida. ¿Por qué habré olvidado en este caso el nombre y la cosa? Creo que fue porque el nombre suena demasiado al de un colega vienés, toca en mí, como en el caso anterior, el complejo profesional. 3. Otra vez, estando yo por comprar un boleto en la estación ferroviaria de Reichenau, no quiere acudirme el nombre de la estación grande siguiente, por la que he pasado muy a menudo y me es harto familiar. No tengo más alternativa que buscarla en la carta de trayectos ferroviarios. Se llama Rosingham. Y al punto sé en virtud de qué asociación se me ha traspapelado. 1 hora antes yo había visitado a mi hermana en su casa, situada en las inmediaciones de Reichenau. Mi hermana se llama Rosa, o sea, también una Rosingham, casa, u hogar, de Rosa. Ha sido el complejo de familia, el que me quitó ese nombre. 4. Puedo perseguir en muchos ejemplos el efecto literalmente bandidesco, rauberisch, del complejo de familia. Un día acude a mi consultorio un joven, hermano menor de una paciente, innumerables veces lo he visto, y estoy habituado a llamarlo por su nombre de pila. Cuando luego quise contar sobre su visita, había olvidado su nombre, que, según yo sabía, no era nada raro, y por ningún medio pude volver a evocarlo. Salí después a la calle y al leer los carteles de los comercios reconocí el nombre tan pronto me saltó a la vista. El análisis me enseñó que yo había establecido un paralelo entre el visitante y mi propio hermano, un paralelo que quería culminar en la pregunta reprimida, ¿se habría comportado así mi hermano en parecido caso, o más bien de la manera opuesta? La conexión extrínseca entre los pensamientos sobre el extraño y sobre mi propia familia había sido posibilitada por el azar de que en ambos casos la madre llevaba idéntico nombre de pila, Amalia. Y así, con efecto retardado, nachträglich, comprendí también los nombres sustitutivos, Daniel y Franz, que se me habían impuesto sin esclarecerme. Son, como Amalia, nombres de Die Räuber, los bandidos, de Schiller, a los que se conecta una chanza de Daniel Spitzer, el caminante de Viena. 5. No hallo el nombre de un paciente que pertenece a mis relaciones de juventud. El análisis me hace dar un largo rodeo antes de brindarme el nombre buscado. El paciente había manifestado la angustia de perder la vista. Esto evocó el recuerdo de un joven cegado por una bala, y ahí se anudó la imagen de otro muchacho que se había pegado un tiro, y este último llevaba el mismo nombre que el paciente primero, aunque no tenía parentesco con él. Pero al nombre solo lo hallé después que me hubo devenido consciente la transferencia de una expectativa angustiada, de estos 2 casos juveniles, a una persona de mi propia familia. Por tanto, una continuada corriente de referencia a sí propio, Eigenbeziehung, recorre mi pensar. De ordinario no recibo noticia alguna de ella, pero se me denuncia a través de estos olvidos de nombres. Es como si yo estuviera constreñido a comparar con la persona propia todo cuanto oigo sobre personas ajenas, como si mis complejos personales se pusieran en movimiento cada vez que tomo noticia de otros. Imposible que sea una peculiaridad mía individual, más bien, tiene que ser una indicación del modo en que en general comprendemos al otro. Tengo razones para suponer que en otros individuos ocurre exactamente lo mismo que en mi caso. El más precioso ejemplo me fue narrado por un señor Lederer como vivencia propia.
Durante su viaje de boda se encontró en Venecia con un señor a quien conocía superficialmente, y no pudo menos que presentarlo a su joven esposa. Pero, habiendo olvidado el nombre del extraño, se ayudó la primera vez con un murmullo ininteligible. Al toparse con él por segunda vez, como es inevitable en Venecia, lo llevó aparte y le rogó que lo sacara de su turbación diciéndole su nombre, que lamentaba haber olvidado. La respuesta del extraño atestiguó un gran conocimiento de los seres humanos. No me asombra que no tenga usted presente mi apellido. Me llamo como usted, Lederer. Es difícil defenderse de una ligera sensación de desagrado cuando se reencuentra el propio apellido en un extraño. No hace mucho tiempo la tuve asaz nítida, cuando un señor S. Freud se presentó en mi consultorio médico. No obstante, tomo nota de lo que asegura uno de mis críticos, a saber, que en este punto su conducta es contrapuesta a la mía. 6. También en este ejemplo comunicado por Jung se discierne la acción eficaz de la referencia a sí propio. Un señor Y se enamoró perdidamente de una dama que poco después se casó con un señor X. No obstante conocer Y a X desde hacía mucho tiempo y aún mantener relaciones comerciales con él, una y otra vez olvidaba su nombre. De suerte que en repetidas ocasiones se vio precisado a averiguarlo de otras personas cuando tuvo necesidad de escribirle. En verdad, la motivación del olvido es en este caso más transparente que en los anteriores situados bajo la constelación de la referencia a sí propio. Aquí el olvido parece una consecuencia directa de la aversión del señor y, por su afortunado rival, no quiere saber nada de él, no se debe guardar de él ni la memoria. 7. El motivo para olvidar un nombre puede ser también más fino, consistir en una inquina por así decir, sublimada. Así, de Budapest escribe una señorita y, von K. Me he forjado una pequeña teoría. He observado que quienes tienen talento para la pintura carecen de sentido musical, y a la inversa. Hace algún tiempo, hablando yo con alguien sobre esto, le decía, mi observación lo corroboró siempre hasta ahora, salvo en un caso. Cuando quise recordar el nombre de esa persona, lo había olvidado irremediablemente, no obstante saber yo que su portador era uno de mis más íntimos allegados. Cuando pasados unos días oí nombrarlo por casualidad, supe desde luego que hablaban del destructor de mi teoría. La inquina que inconscientemente alimentaba contra él se exteriorizó por el olvido de su nombre, para mí tan familiar de ordinario. 8. Por un camino algo diverso la referencia a sí propio llevó al olvido de un nombre en el siguiente caso, comunicado por Ferenczi, cuyo análisis se vuelve particularmente instructivo por el esclarecimiento de las ocurrencias sustitutivas, como Botticelli-Boltraffio para Signor Aureli. A una dama que ha oído algo sobre psicoanálisis, no hay caso de que se le ocurra el nombre del psiquiatra Jung. A cambio le acuden las siguientes ocurrencias: K.L., un apellido, Wild, Nietzsche, Hauptmann. Yo no le dije el nombre, y la invité a asociar libremente lo que se le ocurriera con cada uno de aquellos. A raíz de K.I. Piensa enseguida en la señora K.L., y que es una persona amanerada, afectada, pero se ve muy bien para su edad avanzada. Ella no envejece. Como concepto abarcativo común para Wilde y Nietzsche nombra, enfermedad mental. Luego dice, en son de burla: ustedes, los freudianos, andarán tanto buscando las causas de las enfermedades mentales que se volverán enfermos mentales. No puedo tolerar a Wilde y Nietzsche. No los comprendo. Me entero de que ambos eran homosexuales. Wilde se ha dado al trato de gente joven, Jan Ginleuten. A pesar de haber pronunciado ya en esta frase el apellido correcto, si bien en húngaro, todavía no puede recordarlo. Sobre Hauptmann, se le ocurre, Halby, y luego, Jugend, y solo ahora, después que yo dirijo su atención sobre la palabra, Jugend, sabe ella que buscaba el apellido Jung. En verdad esta dama, que perdió a su esposo teniendo ella 39 años y carece de perspectivas de volver a casarse, tiene hartas razones para esquivar el recuerdo de todo lo referido a juventud o edad avanzada. Es llamativo que las ocurrencias encubridoras del nombre buscado se asociaran por el solo contenido, sin asociaciones acústicas. 9. Motivado de otro modo, y muy finamente, estuvo un ejemplo de olvido de nombre esclarecido por el propio olvidadizo.
Dando yo examen de filosofía como materia complementaria, el examinador me inquirió acerca de la doctrina de Epicuro, y me preguntó luego si sabía quién la había retomado en siglos posteriores. Respondí con el nombre de Pierre Gassendi, a quien 2 días antes había oído nombrar en el café como discípulo de Epicuro. Asombrado el profesor, me preguntó de dónde lo sabía, y yo di la atrevida respuesta de que hacía tiempo me interesaba por Gassendi. El resultado fue un diploma magna cum laude, con mención de distinguido, pero, desdichadamente, también una pertinaz inclinación a olvidar en lo sucesivo el nombre de Gassendi. Creo que mi mala conciencia es culpable de que yo no pueda retener ese nombre a pesar de mis empeños. Es que tampoco entonces habría debido saberlo. Si uno quiere apreciar rectamente la intensidad de la aversión que nuestro testigo muestra a recordar este episodio de examen, debe saber cuánto aprecia el su título de doctor, y de cuántas otras cosas tiene éste que servirle como sustituto. 10. Intercalo aquí otro ejemplo, el olvido del nombre de una ciudad. Acaso no sea tan simple como los ya citados, pero no podrá menos que parecerle digno de crédito y valioso a todo el que esté algo familiarizado con tales indagaciones. El nombre de una ciudad italiana se sustrae del recuerdo a consecuencia de su gran semejanza acústica con un nombre de pila femenino al que se anudan toda clase de recuerdos plenos de afecto, sin duda no explicitados de una manera exhaustiva en la comunicación. S. Ferenczi, Budapest, quien observó en sí mismo este caso de olvido, lo ha analizado como un sueño o una idea neurótica, y por cierto que acertadamente. Hoy estuve en casa de una familia amiga. Dimos en hablar sobre ciudades de Italia septentrional. Entonces alguien señala que todavía se discierne en ellas el influjo austríaco. Se citan algunas de esas ciudades, también yo quiero mencionar una, pero su nombre no se me ocurre, aunque sé que he pasado allí 2 días muy gratos, lo cual no se compadece bien con la teoría de Freud sobre el olvido en lugar del nombre de ciudad que busco. Se me imponen las siguientes ocurrencias: Capua, Brescia, el león de Brescia. A este león, lo veo en la figura de una estatua de mármol situada frente a mí, pero enseguida reparo en que se parece menos al león que está sobre el monumento a la libertad, en Brescia, que solo he visto en una imagen, que a aquel otro que vi en el monumento funerario de Lucerna, erigido en memoria de los guardias suizos caídos, Gelayen, en las Tullerías, y cuya reproducción en miniatura está sobre mi biblioteca. Por último me acude, empero, el nombre buscado, es Verona. Enseguida sé quién fue culpable de esta amnesia. Nadie más que una ex servidora de la familia en cuya casa, justamente, fui huésped. Se llamaba Verónica, en húngaro Verona, y me era muy antipática por su fisonomía repelente, así como por su voz ronca, chillona, y su insufrible intimidad, a la que se creía con derecho por su largo periodo de servicio. También me resultaba intolerable la manera tiránica con que en su tiempo trataba a los niños de la casa. Y entonces supe también el significado de las ocurrencias sustitutivas. A capo asocio enseguida capet mortuum, cabeza de la muerte. A menudo comparé la cabeza de Verónica con una calavera. La palabra húngara, capsi, codicioso, sin duda proporcionó un determinismo para el desplazamiento. Desde luego, hallo asimismo aquellas vías asociativas mucho más directas que conectan Capua y Verona como conceptos geográficos, y como palabras italianas de igual ritmo. Lo mismo vale para Brescia, pero también aquí se hallan unos enredados caminos colaterales del enlace de ideas. Mi antipatía era tan violenta en su tiempo que hallaba a Verónica formalmente asquerosa y varias veces manifesté mi asombro de que pudiera tener, no obstante, una vida amorosa y ser amada. Besarla, decía yo, no puede menos que provocar Brechlays, ganas de vomitar. Y sin embargo, hacía con seguridad mucho tiempo que cabía vincularla con la idea de los guardias suizos caídos, Gefallen, o complacidos. Brescia, por lo menos aquí en Hungría, no se menciona muy a menudo junto con el león, sino con otro animal salvaje. El nombre más odiado en este país, lo mismo que en Italia septentrional, es el del general Ainau, llamado sin más la hiena de Brescia. De él odiado tirano Ainau, entonces, un hilo de pensamiento lleva, a través de Brescia, a la ciudad de Verona, el otro,
pasando por la idea del animal de la voz ronca que frecuenta las tumbas, hilo este que contribuyó a la emergencia de un monumento funerario, lleva a la calavera y al desagradable órgano de Verónica, tan denostada por mi inconsciente, esa Verónica que se instaló en esta casa no menos tiránicamente que el general austríaco después de las luchas, que húngaros e italianos libraron por su emancipación. A Lucerna se anuda el pensamiento del verano que Verónica pasó con sus patrones junto al lago de los Cuatro Cantones, en las cercanías de Lucerna, y a la Guardia Suiza, Schweizergarde, de nuevo el recuerdo de que se las arreglaba para tiranizar no solo a los niños, sino también a los miembros adultos de la familia, y se complacía, sich gefallen, en el papel de la dama-guardia, Garde Dame. Quiero señalar de manera expresa que mi antipatía hacia V se cuenta, conscientemente, entre las cosas hace mucho superadas. Entretanto, ya sea en su aspecto externo como en sus modales ha cambiado mucho para su ventaja, y puedo tratarla, aunque, en verdad, tengo raras oportunidades de hacerlo, con sincera amistad. Mi inconsciente, como es usual, se aferra con más tenacidad a las impresiones anteriores, es de efecto retardado, y es rencoroso, nachträglich y nachträgend. Las tullerías son una alusión a una segunda persona, una anciana dama francesa que en muchas ocasiones de hecho ha guardado a las mujeres de la casa y es respetada, aunque también un poco temida por grandes y chicos. Durante algún tiempo fui su eleve, alumno, en conversación francesa. Sobre la palabra, eleve, se me ocurre, todavía, que estando yo de visita en casa del cuñado de mi anfitriona de hoy, en Bohemia septentrional, hube de reírme mucho por llamar los campesinos de allí, loben, leones, a los eleven, alumnos, de la escuela rural. ¿Acaso también este divertido recuerdo participó en el desplazamiento de la hiena al león? 11. También el ejemplo que sigue es apto para demostrar cómo un complejo que en ese momento domina a la persona provoca, en la referencia a sí propio, que se olvide un nombre a raíz de una conexión muy remota. Dos hombres, uno mayor y otro más joven, que 6 meses antes han hecho un viaje juntos a Sicilia, intercambian recuerdos sobre aquellos días hermosos y plenos. Pregunta el más joven. ¿Cómo se llamaba el lugar donde pernoctamos para la excursión a Selinunte? Calatalimi, no es verdad. El más viejo lo rechaza, no, estoy seguro de que no se llamaba así, pero también yo he olvidado el nombre, aunque recuerdo muy bien los detalles de nuestra estadía allí. En mi caso, basta con que yo repare en que otro olvidó un nombre para que enseguida se me induzca ese mismo olvido. ¿Quiere que busquemos este nombre? Solo se me ocurre Caltanissetta, pero no es el correcto. No, dice el más joven, el nombre empieza con 4 o contiene una W. Pero si no existe W en italiano, advierte el más viejo. Me refería a una V, y solo dije W por estar habituado a hacerlo en mi lengua materna. El de más edad se revuelve contra la V. Dice, creo que ya son demasiados los nombres italianos que he olvidado, sería tiempo de hacer algunos experimentos. ¿Cómo se llama, por ejemplo, ese sitio de altura que en la antigüedad recibía el nombre de N? Ah. Ya lo tengo, Castro Giovanni. Y a los pocos instantes el más joven recobró el nombre perdido. Exclama, Castelvetrano, y se regocija de poder registrar ahí la V que él afirmaba. El de más edad echa de menos todavía por un instante el sentimiento de lo familiar, pero después que ha aceptado el nombre debe informar por qué se le ha pasado de la memoria. Opina, evidentemente porque la segunda mitad, Vitrano, me suena a veterano. Yo sé que no me gusta pensar en envejecer y reacciono de una manera rara cuando algo me lo recuerda. Por ejemplo, no hace mucho, bajo el más sorprendente disfraz, le he espetado a un amigo, por quien tengo gran aprecio, que hace tiempo ha dejado de ser joven, y ello porque cierta vez, tiempo atrás, en medio de las expresiones más halagadoras para mi persona, dijo también que yo no era ya un hombre joven. Que en mí la resistencia se dirigió contra la segunda mitad del nombre, surge también de que su comienzo había retornado en el nombre sustitutivo Caltanissetta. ¿Y el nombre de Caltanissetta, a su vez? Pregunta el más joven.
Siempre me ha sonado como un apelativo cariñoso para una mujer joven, confiesa el de más edad. Algún tiempo después prosigue, el nombre para N también era un nombre sustitutivo. Y ahora se me impone que este nombre de Castro Giovanni, que se adelantó con ayuda de una racionalización, suena a Giovanni, joven, así como el nombre perdido de Castelvetrano sonaba a veterano, viejo. El mayor cree haber dado así razón de su olvido. No se indagó el motivo que tuvo el más joven para producir el mismo fenómeno de pasársele el nombre. Además de sus motivos, también merece nuestro interés el mecanismo del olvido de nombres. En una gran serie de casos no se olvida un nombre porque el mismo convoque aquellos motivos, sino porque, en razón de una homofonía y una semejanza acústica, roza otro contra el cual los motivos se dirigen. Como se comprende, tal aminoramiento de las condiciones facilita extraordinariamente la producción del fenómeno. Así en los ejemplos que siguen. 12. Informado por el Dr. Edward Hitzman, el señor N quiere indicar a alguien la firma, vienesa, de librería Giloger y R. Ransburg. Piensa y piensa, y solo se le ocurre el nombre de Ransburg, no obstante serle muy familiar esa firma. Ya de regreso a casa, ligeramente disgustado por esa causa, el asunto le parece de suficiente importancia como para preguntar a su hermano, que al parecer duerme ya, por la primera mitad del nombre. Él se la menciona sin vacilar. Tras ello, al señor N se le ocurre enseguida, para Gilofer, la palabra Gallov. Por Gallov, meses antes, había dado un paseo en compañía de una atractiva muchacha, del que conservaba vivos recuerdos. Ella le había regalado entonces un objeto sobre el cual se leía. Como recuerdo de Die schönen Galloferstunden, los hermosos momentos de Gallov. Pocos días antes del olvido de aquel nombre, este objeto había recibido un fuerte daño, por casualidad en apariencia, al abrir bruscamente el cajón que lo contenía, cosa que, familiarizado como estaba con el sentido de las acciones sintomáticas, comprobó no sin algún sentimiento de culpa. Por esos días, su talante hacia la dama era algo ambivalente, sin duda que la amaba, pero vacilaba frente a los deseos matrimoniales de ella. 13. Informado por el Dr. Hans Sachs, en una plática sobre Génova y sus alrededores, un joven quiere nombrar también el lugar llamado Pegli, pero solo con esfuerzo, tras una atenta reflexión, puede recordarlo. Camino a su casa medita sobre la penosa incomparecencia de ese nombre que tan familiar le era de ordinario, y a raíz de ello es conducido a la palabra, de muy semejante sonido, Peli. Sabe que así se llama una isla de los mares del sur cuyos habitantes han conservado ciertos usos asombrosos. Hace poco se enteró sobre esto en un libro de etnología, y en ese momento se propuso aprovechar tales noticias para una hipótesis propia. Entonces se le ocurre que Peli es también el escenario en que transcurre una novela que ha leído con interés y con gusto. Van Santens Glücklichste Zeit, los días más dichosos de Van Santen, de Lorenz Brun. Los pensamientos que ese día lo habían ocupado casi sin parar se anudaban a una carta, recibida por él esa misma mañana, de una dama que le era muy cara. Esta carta le hizo temer que debería renunciar a una cita convenida. Luego de pasar todo el día del peor humor, salió al atardecer con el designio de no torturarse más con esos tristes pensamientos, y gozar en cambio, con la mayor serenidad posible, de la reunión que tenía en cierne y que él estimaba enormemente. Es claro que por obra de la palabra Pegli podía correr enojoso riesgo su designio, tan entramado como estaba su sonido con Peli. Ahora bien, Peli, por haber cobrado una referencia a su yo en virtud del interés etnológico, no corporiza solo los días más dichosos de Van Santen, sino los suyos propios, y, por ende, los temores y cuidados que lo ocuparan todo el día. Es característico que sólo consiguiera esta interpretación simple luego que una segunda carta transformó la duda en una gozosa certidumbre de pronto reencuentro. Si a raíz de este ejemplo uno se acuerda de otro que le es por así decir vecino, aquel en que no acudía el nombre del lugar Nervi, ejemplo 1, se advierte como el sentido doble de una palabra es sustituible por la semejanza de sonido entre dos palabras. 14. Cuando en 1915 estalló la guerra con Italia, pude hacer en mí mismo la observación de que de pronto le eran sustraídas a mi memoria toda una serie de nombres,
de localidades italianas que de ordinario fácilmente poseía. Como tantos otros alemanes, me había hecho el hábito de pasar una parte de mis vacaciones en suelo italiano, y no pude dudar de que ese masivo olvido de nombres era la expresión de una comprensible enemistad hacia Italia, que reemplazaba al amor anterior. Sin embargo, junto a este olvido de nombres, de motivación directa, se insinuó además otro, indirecto, que se podía reconducir a ese mismo influjo. Me inclinaba a olvidar también nombres de localidades no italianas, y en la indagación de tales sucesos hallé que esos nombres se entramaban con los hostiles, proscritos, por alguna distante resonancia. Así, un día me martiricé para recordar el nombre de la ciudad morava de Vicence. Cuando al fin se me ocurrió, enseguida supe que ese olvido debía ponerse en la cuenta del Palazzo Vicenzi, en Orvieto. En ese palacio se encuentra el Hotel Bel Arti, donde yo residí durante todas mis estadías en Orvieto. Y desde luego, los recuerdos más caros eran los más dañados por la alteración de mi actitud de sentimiento. Algunos ejemplos más habrán de advertirnos cuán diversos son los propósitos a cuyo servicio puede estar la operación fallida del olvido de nombres. 15. Informado por A.J. Storfer, una dama de Basilea se entera una mañana de que su amiga de juventud, Selma X, de Berlín, justamente en su viaje de bodas, acaba de llegar a Basilea. La amiga berlinesa pasará solo un día en esta ciudad, y nuestra dama se apresura a llegarse al hotel. Cuando las amigas se separan, convienen en reencontrarse después del mediodía y permanecer juntas hasta la partida de la berlinesa. Y en la tarde nuestra dama olvida la cita. No conozco el determinismo de ese olvido, pero, dada la situación, encuentro con una amiga de juventud recién casada. Son posibles muchas constelaciones típicas capaces de condicionar una inhibición a repetir el encuentro. Lo interesante en este caso es una operación fallida adicional, que constituye una garantía inconsciente de la primera. En el momento en que debía reencontrarse con la amiga de Berlín, nuestra dama se hallaba en cierta reunión en otro sitio. La conversación recayó sobre el reciente casamiento de la cantante de ópera vienesa Kers. La dama de Basilea se manifestó de manera crítica sobre ese matrimonio, pero cuando quiso mencionar a la cantante no le acudió, para su máxima turbación, el nombre de Pila. Como es sabido, en el caso de apellidos monosilábicos hay una especial tendencia a mencionarlos junto con el nombre de Pila. La dama de Basilea se enojó mucho por su falta de memoria, pues a la Kers la había oído cantar a menudo y su nombre, entero, le era asaz familiar. Sin que nadie llegara a mencionar ese nombre que se le pasaba de la memoria, la charla tomó otro giro. Ese mismo día, por la noche, nuestra dama se encuentra en una reunión en parte idéntica a la de la tarde. Por casualidad, vuelve a hablarse sobre el matrimonio de la cantante de Viena, y la dama menciona sin dificultad alguna su nombre, Selma Kers. Y al punto exclama, ahora me acuerdo. He olvidado por completo que hoy a la tarde tenía una cita con mi amiga Selma. Una mirada al reloj le mostró que la amiga seguramente había partido ya de viaje. Quizá no estemos todavía preparados para apreciar en todas sus dimensiones este magnífico ejemplo. Es más simple el que sigue, en que no se olvidó un nombre sino una palabra de lengua extranjera, a raíz de un motivo contenido dentro de la situación. Vamos notando ya que tratamos con los mismos procesos, recaigan estos sobre apellidos, nombres de pila, palabras en lengua extranjera o frases. Aquí un joven olvida la palabra inglesa que significa oro, idéntica a la alemana Gold, para hallar ocasión de realizar una acción que deseaba. 16. Informado por el Dr. Hans Sachs, un joven conoce en una pensión a una inglesa que le gusta. Durante la primera velada que pasan en compañía, él mantiene plática en la lengua materna de ella, que domina pasablemente. Cuando quiere emplear la palabra inglesa para oro, no se le ocurre el vocablo, no obstante buscarlo con afán. En cambio, lo asedian, como palabras sustitutivas, la francesa, or, la latina, ourem, y la griega, crisos, y tan tenazmente que apenas puede rechazarlas, aunque sabe con precisión que no guardan parentesco alguno con la palabra buscada. Al fin no haya, para hacerse entender, más camino que tocar un anillo de oro que la dama llevaba en su mano,
Y abochornado se entera, por boca de ella, que la palabra tan buscada era idéntica a la alemana para denotar oro, a saber, gold. El alto valor de ese contacto, fruto del olvido, no reside meramente en la inocente satisfacción de la pulsión de tomar y tocar, que por cierto en otras ocasiones los enamorados aprovechan con celo, sino, mucho más, en permitir aclararse las perspectivas del cortejo. Lo inconsciente de la dama colegirá, en particular si siente simpatía hacia el compañero de charla, el fin erótico del olvido, oculto tras la máscara inocente. El modo en que ella reciba el contacto y admita la motivación es apto para proporcionar a ambas partes un medio de entendimiento, inconsciente, sí, pero muy significativo, acerca de las posibilidades del flirt que habían iniciado. 17. Comunico todavía, según J. Stark, una interesante observación de olvido y recuperación de un apellido, singularizada por conectarse al olvido del nombre, la falsificación de la frase de una poesía, como en el ejemplo de La novia de Corinto. Z, un anciano jurista y lingüista, refiere en cierta reunión que en la época en que él estudiaba en Alemania conoció a un alumno, extraordinariamente bobo, y sobre su estupidez supo contar muchas anécdotas, pero no puede acordarse de su nombre, cree que empieza con W, pero se retracta de esto. Se acuerda de que ese estudiante bobo se hizo después comerciante en vinos. Luego vuelve a narrar una anécdota sobre la estupidez de ese mismo individuo, y torna a asombrarse de que su nombre no se le ocurra, dice entonces, era un asno tal que todavía no entiendo cómo pude inculcarle el latín a fuerza de repetírselo. Un instante después recuerda que el nombre buscado terminaba en man. Ahora le preguntamos si se le ocurre otro nombre terminado en man, y él dice, Erdmann, hombre tietra. ¿Y quién es este? Era también un estudiante de aquel tiempo. Pero su hija señala que también existe un profesor Hernán. Una averiguación más precisa muestra que este profesor Hernán publicó en la revista por él dirigida, pero solo en forma abreviada, un trabajo que Z le había enviado, estando él en desacuerdo parcial con ese trabajo, etc., y que Z sintió bastante desagrado por esto. Además, según me enteré luego, en años anteriores Z había tenido perspectivas de ser profesor en la misma disciplina que ahora enseña él, profesor E, y por eso también en este aspecto su nombre acaso le toque una cuerda sensible. Y ahora, de repente, le acude el nombre del estudiante bobo, Lindemann. Puesto que ya antes había recordado que el nombre terminaba en man, Linde, Tilo, había permanecido reprimido más tiempo. A la pregunta sobre qué se le ocurre a raíz de Tilo, dice primero, nada se me ocurre sobre eso. Esforzado por mí en el sentido de que algo, empero, debía de ocurrírsele a raíz de esa palabra, dice mirando a lo alto y haciendo con la mano un ademán en el aire. Bien, pues, un tilo es un árbol hermoso. Mas no quiere ocurrírsele. Todos callan, cada quien prosigue con sus lecturas y otras ocupaciones, hasta que Z, unos momentos después, cita lo siguiente con tono de ensoñación. Así se yerga con firmes huesos, y flexibles, sobre la tierra, apenas llegará con el tilo y el sarmiento a compararse. Prorrumpí yo en un grito de triunfo, ahí tenemos a Hernán. Dije, aquel hombre que, se yergue sobre la tierra, Erde, es, pues, el Erdemann o Erdmann, y no puede erguirse hasta compararse ni con el tilo, Lindemann, ni con la vid, el comerciante en vinos. Con otras palabras, aquel Lindemann, el estudiante bobo que luego se hizo comerciante en vinos, era ya un asno, pero Erdmann es un asno todavía más grande, ni siquiera puede compararse con Lindemann. Un dicho así de burla o escarnio tenido en lo inconsciente es algo muy habitual. Por eso considero haber hallado de esta manera la principal causa de este olvido de nombre. Ahora pregunto por la poesía de donde procedían los versos citados. Z dijo que se trataba de un poema de Goethe, creía que empezaba así. Que el hombre sea noble y compasivo y bueno. Y le parece que seguía así. Y elévese a lo alto, que jueguen con él los vientos. Al día siguiente busqué ese poema de Goethe y se lo mostré, pues el caso era aún más bonito, pero también más complicado, de lo que al principio pareció.
Los primeros versos citados por el anciano rezan en verdad. Así se yerga con firmes huesos, y robustos. Flexibles huesos, era, por cierto, una construcción bastante extraña. Pero no quiero entrar más a fondo en este detalle. Ve los versos siguientes de la estrofa. Sobre la de sólidas raíces, la que dura, la tierra, apenas llegará con la encina y el sarmiento a compararse. O sea que en todo el poema no aparece tilo alguno. El cambio de encina por tilo solo sobrevino, en su inconsciente, para posibilitar el juego de palabras, tierra, tilo, sarmiento. C. Este poema se titula Grenzen der Menschheit, Límites de la Humanidad, y compara la omnipotencia de los dioses y el ínfimo poder de los humanos. Empero, el poema que empieza. Que el hombre sea noble y compasivo y bueno. Es otro, que se lee más adelante, se titula Das Göttliche, lo divino, y también contiene pensamientos sobre dioses y hombres. Por no haber entrado aquí con más hondura, a lo sumo puedo conjeturar que en la génesis de este caso desempeñaron su papel unos pensamientos sobre la vida y la muerte, sobre lo temporal y lo eterno, y sobre la propia frágil vida del individuo y su futura muerte. En muchos de estos ejemplos se requerirán todas las sutilezas de la técnica psicoanalítica para esclarecer un olvido de nombre. Quien desee conocer más sobre esta tarea, puede consultar una comunicación de Honest Jones, Londres, que ha sido traducida del inglés al alemán. 18. Ferenczi ha señalado que el olvido de nombres puede aparecer también como síntoma histérico. En tal caso muestra un mecanismo muy diverso de aquel al que obedece la operación fallida. Una comunicación del mismo nos mostrará cómo debe entenderse ese distingo. Ahora tengo en tratamiento a una paciente, una señorita entrada en años, a quien se le pasan de la memoria los nombres más corrientes y por ella mejor conocidos, aunque en lo demás tiene buena memoria. Del análisis surge que mediante este síntoma quiere documentar su ignorancia. Poner esta de relieve de una manera demostrativa es en verdad un reproche contra los padres, que no le dieron instrucción superior. También su martirizadora compulsión de limpiar, neurosis del ama de casa, brota en parte de la misma fuente. Quiere decir aproximadamente esto: han hecho de mí una sirvienta. Podría multiplicar los ejemplos de olvido de nombres y llevar mucho más adelante su examen si no fuera porque quiero evitar el emplear aquí, al comienzo, casi todos los puntos de vista que corresponden a temas posteriores. No obstante, tengo derecho a resumir en algunas frases los resultados de los análisis que acabo de comunicar. El mecanismo del olvido de nombres, más correctamente, del pasársele a uno algo de la memoria, olvido temporario, consiste en que la reproducción intentada del nombre es perturbada por una secuencia de pensamientos ajena, y no consciente por el momento. Entre el nombre perturbado y el complejo perturbador hay un nexo preexistente, o se lo ha establecido por caminos que parecen artificiosos mediante asociaciones superficiales, extrínsecas. Los complejos perturbadores más eficaces demuestran ser los de la referencia a sí propio, los personales, familiares, profesionales. Un nombre que a raíz de una multivocidad pertenezca a varios círculos de pensamiento, complejos, será perturbado a menudo, en el contexto de una de esas secuencias de pensamiento, por su copertenencia a otro complejo más intenso. Entre los motivos de estas perturbaciones se destaca el propósito de evitar que se despierte displacer debido al recuerdo. En general, se pueden distinguir dos casos principales de olvido de nombres: que el nombre mismo toque algo desagradable o que se conecte con otro que posee ese efecto, de suerte que unos nombres pueden ser perturbados en su reproducción por causa de ellos mismos o de sus vínculos asociativos más próximos o más distantes. Una ojeada al conjunto de estos enunciados generales nos permite comprender que el olvido temporario de nombres propios se observe como la más frecuente de nuestras operaciones fallidas. 19. Muy lejos estamos, sin embargo, de haber delineado todas las peculiaridades de este fenómeno. He de señalar todavía que el olvido de nombres es contagioso en alto grado. En una charla entre dos personas, suele bastar que una manifieste haber olvidado este o otro nombre para que también a la segunda se le pase de la memoria. Empero,
Toda vez que se trata de un olvido así inducido, el nombre olvidado adviene más fácilmente. Este olvido, colectivo, en rigor, un fenómeno de la psicología de masas, no ha sido sometido a una indagación analítica. Para un caso solo, pero muy ilustrativo, Rack ha podido dar una buena explicación de este asombroso hecho. En una pequeña reunión de universitarios, donde se encontraban también dos muchachas estudiantes de filosofía, se hablaba de los innumerables problemas que el origen del cristianismo plantea a la historia de la cultura y a la ciencia de la religión. Una de aquellas jóvenes, que participaba en la plática, se acordó de haber leído no hacía mucho, en una novela inglesa, un atractivo cuadro de las múltiples corrientes religiosas que se agitaban en aquel tiempo. Agregó que en la novela se pintaba toda la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, pero no quiso ocurrírsele el nombre de esa creación literaria. Su recuerdo visual de la cubierta del libro y de la tipografía del título era hipernítido. 3 de los jóvenes presentes afirmaron conocer, asimismo, la novela y señalaron que, cosa rara, tampoco a ellos les acudía el nombre. Solo la joven se sometió al análisis para esclarecer ese olvido de nombre. El título del libro era Ben-Hur, de Lewis Wallace. Sus ocurrencias sustitutivas fueron, exe homo, homo sum quo vadis. Ella misma comprendió que había olvidado el nombre, porque contiene una expresión que ni yo ni ninguna otra muchacha emplearíamos de buen grado, sobre todo en una reunión de jóvenes, ure, en alemán, puta. Merced al interesantísimo análisis, esta explicación se profundizó todavía más. Es que, rozado aquel nexo, la traducción de homo, hombre, cobra un significado mal reputado. Rack concluye, la joven trata la palabra como si declarando ella aquel sospechoso título ante unos hombres jóvenes hubiera de confesar los deseos que ha rechazado como penosos y desacordes con su personalidad. En síntesis, inconscientemente equipara la declaración de Ben-Hur a una propuesta sexual y, de acuerdo con ello, su olvido corresponde a la defensa frente a una tentación inconsciente. Tenemos razones para suponer que parecchidos procesos inconscientes condicionaron el olvido de los jóvenes. El inconsciente de ellos aprendió el olvido de la muchacha en su significado real y efectivo. Interpretándolo, por así decir. El olvido de los hombres figura un miramiento por aquella conducta de rechazo. Es como si su interlocutora, con su repentina falta de memoria, les hubiera dado una nítida señal, y ellos, inconscientemente, la hubieran comprendido bien. Hay también un olvido continuado de nombres, en que toda una cadena de ellos se sustrae de la memoria. Sí, para recobrar un nombre que se nos ha pasado, se quiere echar mano a otros con que aquel mantiene una conexión firme, no es raro que también estos, buscados como puntos de apoyo, se hurten. Así el olvido salta de uno a otro, como para demostrar la existencia de un impedimento nada fácil de eliminar. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.